Hola, soy Ana Bernadas, una maestra muy inquieta, lo que me ha llevado a trabajar en diferentes colegios en diferentes países del mundo. Ya hace más de 18 años que empecé mi recorrido en el mundo IB, donde descubrí el fascinante mundo del aprendizaje conceptual. Ana, encantada de tenerte aquí. Igualmente. Ana, si te pregunto por qué decidiste ser educadora, ¿qué me dirías? Rápidamente para cambiar el mundo de la educación. Desde que estaba en el colegio, que una de mis fascinaciones era cómo podemos hacer esto de otra manera y disfrutar mucho más en el proceso. Has trabajado con escuelas de distintos países y culturas. ¿Qué crees que tienen en común los buenos maestros? Definitivamente la pasión. Yo creo que lo que hace que un maestro sea lo mejor que pueda ser es hacer el trabajo desde el alma, desde su corazón, ¿no? Y tener esa pasión ya no solo por enseñar, sino por escuchar y entender lo que está pasando en la mente y en los corazones de sus alumnos. Tu trabajo y tu experiencia está ligada, como has dicho al principio, al aprendizaje basado en concepto. Para quien no hemos oído nunca hablar de ello, ¿cómo lo explicarías de una manera sencilla? Para mí, igual la forma más simple de hablar de conceptos es hablar del mundo de las ideas. Yo aún me acuerdo cuando me presentaron el programa de la IB por primera vez, que llamé a mi mejor amiga y le dije, a partir de ahora voy a enseñar ideas a mis alumnos, ¿no? Y cuando hablamos de ideas las tenemos que ver igual en dos versiones. Está la idea en una palabra, ¿no? Cuando los chicos son muy pequeñitos les enseñamos, mira el perro, mira el gato, y todos estos ejemplos vivenciales les ayudan a crearse la idea de lo que es un ser vivo, ¿no? Y son esas vivencias del día a día, esos ejemplos que les ayudan a crear esas ideas. Y como profes tenemos que crear estas vivencias para que los alumnos lleguen a estas ideas. Y una vez tenemos estas ideas como más individualizadas, ¿no? Ser vivo, sistema, relaciones, después nos interesa que jueguen con estas ideas para crear ideas aún más grandes, ¿no? Y así ir más allá de solo el mundo real y factual del día a día y poder hablar de nuestro mundo desde el mundo de las ideas. Para compararlo, ¿en qué se diferencia este modelo de aprendizaje con uno lo que hemos dado todos en el colegio? Como cuando iba yo al colegio. Pues cuando yo iba al colegio, en el aprendizaje más tradicional, nos quedamos normalmente en la parte vivencial o factual, ¿no? A los alumnos les damos muchos datos, muchos contenidos y nos informamos de que los hayan aprendido. Pero muchas veces este aprender no va de la mano de una comprensión profunda, ¿no? Entonces el aprendizaje conceptual nos ayuda a que a través de estos contenidos, estas vivencias, estos datos que queremos que aprendan, ¿no? Les ayuden a llegar más allá, a llegar a esa comprensión de ¿y con esto qué? ¿Y esto qué significa? Así, ¿podrías ponerme algún ejemplo que nos ayude a imaginarlo? Sí, vamos a por ello. Un ejemplo que me gusta mucho usar con maestros, y es una unidad que he dado yo muchas veces en mis clases, son los sistemas del cuerpo humano, ¿no? En todos los colegios creo que todos los alumnos aprenden, ¿no? Que tenemos unos pulmones, una tráquea, un estómago, que tenemos un sistema digestivo, un sistema circulatorio, ¿no? Y todo el mundo quiere saber que los alumnos han aprendido pues esas partes, cómo funcionan. Pero yo entro en muchas aulas y lo primero que les pregunto a los niños es ¿qué es un sistema? Y muchas veces lo asocian simplemente a partes del cuerpo, pero no a la idea, como cuando os he dicho que eran ideas, ¿no? No a la idea de que es un sistema. Si no han entendido qué es un sistema, nadie puede decir que realmente han comprendido cómo funciona esa parte del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los sistemas del cuerpo, no solo queremos que se aprendan los nombres y las funciones de cada parte, sino realmente qué idea hay detrás. Eso es un sistema. ¿Los sistemas solo están en el cuerpo o también hay sistemas fuera del cuerpo? ¿Y por qué los del cuerpo se llaman sistemas y los de fuera también, ¿no? Y así, al mismo aprender los sistemas del cuerpo, eso les ayuda a entender muchos otros sistemas de otras partes y a coger una comprensión mucho más profunda de cómo realmente los sistemas del cuerpo funcionan, ¿no? Todas esas partes intercomunicadas se necesitan entre ellas y tal. Y así vamos un poco más allá de lo que es el contenido básico.
Claro, pero surge una duda, ¿cómo es la evaluación de estos chicos? ¿Cómo saben los profesores que los chavales han adquirido los conocimientos? Pues, por ejemplo, siguiendo un poco con la idea de sistemas, ¿no? Yo era una de las unidades que tenía a principio de curso y evidentemente una de las cosas que quería evaluar era su comprensión de qué es un sistema. La mejor manera de evaluar los sistemas normalmente es ver si los alumnos son capaces de transferirlos, son capaces de identificar sistemas en otros contextos totalmente diferentes en el que han aprendido ese concepto. Y, por ejemplo, mi sorpresa era cuando un día estábamos haciendo matemáticas y hablábamos de las familias de números. Y cuando le pregunté a una de mis alumnas de primero de primaria, con lo que tenían 6 años, ¿por qué crees que le llamamos familia, ¿no?, a estos grupos numéricos? Y de forma muy contundente me dijo: hombre, Miss Ana, es que es un sistema, funcionan todos juntos, como cuando aprendimos las partes del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde vemos que saben aplicar y transferir y que han comprendido esas ideas. No solo han aprendido las partes del cuerpo, sino la idea que hay detrás de cómo funcionan, y eso les ayuda a entender cosas en otros contextos, ¿no? En la misma línea, un poco más tarde, en otra unidad sobre los mares y los ecosistemas marinos y tal, un día abro la libreta de una de mis alumnas, también de primero, y habíamos estado hablando de la contaminación en el agua y los problemas que hay en el fondo marino. Y la niña había escrito: si sacamos o rompemos cosas que hay dentro del mar, ese sistema va a dejar de funcionar. Es otra forma que tienes de ver que se ha comprendido esa idea, ¿no? Y no solo se ha comprendido, sino que son capaces de usarla para plantearse y entender cosas en otros ámbitos. ¿Y qué habilidades desarrolla un niño que aprende de esta manera? Bueno, yo creo que un poco a través de estos ejemplos que hemos visto, ¿no? Para mí uno de los grupos de habilidades que más se fortalecen son las de pensamiento, porque creo que son saber pensar a nivel conceptual, saber transferir conceptos e ideas conceptuales, ¿no?, que es cuando jugamos con más de un concepto, les da esa herramienta de pensamiento para poder entender por sí mismos muchas cosas más de las que podemos llegar a enseñar en el aula, ¿no? Como maestros tenemos un tiempo muy limitado, mientras que la información y los datos hoy en día son ilimitados y se multiplican, ¿no?, todos los días. Entonces nunca les podremos dar toda la información que existe, nunca les explicaremos toda la historia o todos los seres vivos que hay en este planeta, pero si les damos estas herramientas de pensamiento conceptual, van a ser mucho más capaces de entender y de aprender por sí solos. Y bueno, hemos hablado no todo de cómo es el aprendizaje dentro del aula, pero ¿cómo se traduce esto de fuera del aula? ¿Qué aprenden los chicos? Bueno, para mí el objetivo máximo es que estas herramientas que les ponemos en sus manos, ¿no?, de cómo mirarse lo que pasa, sus vivencias o los datos o los contenidos que hay a su alrededor, eso no solo lo usen en la clase, sino que vayan por el mundo, ¿no?, un poco con esas herramientas constantemente en sus manos. No hay nada mejor que llegar a clase, que los alumnos te digan: ayer cuando fui al súper me di cuenta que allí también es como un sistema, porque sabes que hay unas máquinas, hay unas personas, hay un tal y todo eso, y claro, si una persona no está, el súper no funciona, ¿no? Entonces queremos que estas herramientas que les damos en el aula las usen precisamente para entender el mundo real en el que viven ellos, ¿no? Muchos padres quieren acompañar en el aprendizaje de sus hijos en casa, pero la verdad que a veces no saben bien qué pueden hacer en el día para ayudarles. Bueno, para mí hay 2 puntos importantes para las familias. Igual les podríamos dar un listado muy largo, pero vamos a darles 2 puntos muy claros. El primero es estar bien informados, ¿no? Los colegios y sobre todo Mirasur hacéis un gran esfuerzo para informar a las familias sobre todo lo que se hace en el colegio. Entonces, prestar atención y sobre todo donde ponga conceptos, ideas, la idea central de las unidades, ¿no? Realmente leerlo e intentar entender no solo qué tienen que memorizar o saber los alumnos, sino qué esperamos que entiendan, ¿no? ¿Qué conceptos hay detrás de estas unidades que vamos a dar en el colegio? ¿Qué ideas queremos que entiendan nuestros hijos? No para dárselas en casa, sino para estar pendientes, ¿no? Para ver si el mismo
tu mismo hijo o hija hace una conexión con algo que está aprendiendo. O tú a través de una pregunta intentar dirigirles para que hagan esa conexión, ¿no? Si están estudiando igual cambio y cómo las cosas han cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Pues igual, ¿qué pregunta le puedo hacer si sé que están intentando identificar este tipo de ideas en la clase? O sea, por un lado, estar bien informado de qué se está trabajando para intentar acompañar, ¿no? Y poder ver si nuestros hijos e hijas hacen conexiones con ello. Y por otro lado, el realmente escuchar a nuestros hijos e hijas, esa escucha atenta, ¿no? Porque tienen muchas teorías, sobre todo los más pequeños, y los más mayores tendrán más si les escuchamos, ¿no? Y estas teorías que tienen ellos a veces de cómo funcionan las cosas o por qué pasan, normalmente esconden muchas de estas ideas conceptuales detrás. Y creo que si les escuchamos y sabemos que están aprendiendo en el colegio y estamos bien informados, nos va a ser mucho más fácil acompañarles y ayudarles a ir recreando y perfilando y mejorando estas teorías que nosotros tienen. ¿Podrías enviar un mensaje a todos los padres que todavía dudan o que no tienen claro este modelo de aprendizaje? ¿Qué les dirías? Yo les diría que estén abiertos a ellos, porque creo que cuando damos la oportunidad a los conceptos a entrar en nuestras vidas, nos las pueden cambiar. Creo que realmente nos abren una gran ventana de aprendizaje profundo. Lo que pasa que hay que tener un poco de paciencia. Este cambio no pasa de un día para otro, lleva tiempo. Hay constancia en los colegios para cambiar toda esta cultura y lo mismo en casa, en las familias, con lo que el resultado no siempre, ¿no?, es inmediato. Pero yo les diría estar abiertos y estar pendientes y dejar que realmente los conceptos entren también en sus casas. Y para terminar, ¿qué te emociona o qué te inspira en tu trabajo como educador? Para mí todos los mensajes que recibo constantemente vía WhatsApp o mail o por llamadas de profesores de los diferentes colegios con los que trabajo y acompaño, donde ves en vivo y en directo ejemplos de cuando los conceptos han funcionado, ¿no? Cuando te llega esa foto con algo que ha traído un alumno de casa para demostrar la comprensión de uno de los conceptos que hemos estado haciendo en el aula, o cuando una profe me llama o me deja un mensaje de voz emocionadísima por una idea o una teoría que ha creado alguno de sus alumnos o alumnas, ¿no? Para mí eso es lo mejor que me puede pasar todos los días y lo que me da más energía. Pues muchísimas gracias, Ana, por tenerte aquí. A vosotros, muchísimas gracias.